en esta sesión queríamos comentar sobre esta tecnología que es bastante nueva. O sea, todo el mundo, mucha gente la conoce por el tema de las criptomonedas, pero hay mucho más atrás y muchas industrias se están sumando al uso de blockchain para hacer transacciones más seguras, más rápidas. Y por eso queríamos traer a José Luis Casado, el CEO de AdWatch, para que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo con los anunciantes y cuáles son los beneficios de esta tecnología. Antes, quería hacer un pequeño update de algunas cosas que vimos la sesión pasada. Y para esto, quería comentarles algunas noticias y cómo algunas plataformas se van actualizando y van quitando de su inventario y de sus plataformas algunas cosas que influyen sobre el inventario publicitario fraudulento. En este caso, durante el mes de febrero, que fue anunciado después, Google, ustedes algunos conocen ya las extensiones de Google, son básicamente features o widgets que se agregan a Chrome, y durante el mes de febrero, durante el Q1 de 2021, lo que hizo Google fue eliminar más de 500 extensiones que había en Chrome. ¿Por qué? Porque estas lo que hacían era darte un servicio básico, no sé, un traductor, horas de diferentes países, algunas funciones que tenían que ver con servicios o memes o algo de entretenimiento, pero por detrás lo que hacía era generar visitas a sitios, generar algo que se llama cookie stuffing, básicamente simular que el usuario había ingresado a sitios diferentes de e-commerce y demás, para después atribuirse esas ventas. ¿Está bien? O esas impresiones, o la visibilidad de ciertas impresiones o impactos en audiencia que en realidad no se habían realizado. Esto Google lo está haciendo constantemente, pero es solamente una muestra de lo que se está limpiando el sistema. De todas formas, no es suficiente porque en realidad, así como se delistan 500, entran otras 500 que quizás que también tienen otros tipos de fraude. Otra de las noticias que salió hace poquito fue que a través del análisis de lo que estaba pasando en Connected TV, que fue uno de los temas que tocamos en la sesión pasada, en los cuales miramos algunos gráficos y algunas tendencias de lo que estaba pasando, que era que en Connected TV estaba incrementando drásticamente el fraude. ¿Por qué? Porque los anunciantes, con tal de participar de algo, de espacios novedosos o en plataformas innovadoras, se volcaban a comprar a través de la Open Exchange en Connected TV, y ahí era como ir a cazar al zoológico, como decimos nosotros, para los generadores de fraude. Porque al ser algo innovador, todavía no estaban implementadas las herramientas de detección. Entonces, lo que hacían era comprar masivamente impresiones, cuando en realidad estas impresiones eran fraudulentas. Lo que se detectó es que en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, el fraude en la compra de impresiones fraudulentas bajó, pero no porque dejen de estar disponibles, sino porque la compra de medios en Connected TV pasó a realizarse a través de compra programática, pero con private deals, private marketplaces y private guarantee. Básicamente en acuerdos directos entre medios o plataformas de Connected TV y anunciantes, pero no evitando comprar a través del Open Exchange. Esto es básicamente la razón por la cual se vio una caída del 30% de la compra de inversiones fraudulentas, pero especialmente por el modelo de compra, no porque dejen de estar ahí. Si uno sigue comprando como compraba antes, sin control y sin hacer acuerdos directos con medios,
seguramente siga comprando fraude. Y quería comentarles sobre 3 conceptos erróneos que por lo general surgen cuando trabajamos con anunciantes. El primero es que ya utilizamos software de detección de fraude, con lo cual ya estamos cubiertos. Y eso es un error, porque más allá de que se utilice alguna plataforma, como Internet Science, Double Verify, Moat, y que sea, Comscore, esas plataformas tienen limitaciones sobre lo que pueden validar. Hay algo que se llama el Media Rating Council, que básicamente es el que genera los estándares de medición, pero después cada plataforma puede medir ciertas características de las impresiones y ciertas características no se pueden medir. Entonces, buena parte de las impresiones que se compran son no medibles. Y por otro lado, los que generan fraude van adaptándose a estas nuevas tecnologías para poder evitar ser identificados. Entonces, no solamente es apretar un botón e implementar un tag nuevo y ya quedas cubierto, sino que se tienen que hacer reportes diarios por medio y placement para identificar patrones que tengan que ver con lo no humano. Entonces, hay algunas formas, lo que vimos la vez pasada, en algunos patrones y sobre todo con la versión 4 de Google Analytics, que era una recomendación pasar a la versión 4 para eliminar el ghost traffic. Pero este es el primer concepto que quería comentarles, que no están cubiertos solamente por usar una plataforma, sino que hay que hacer reportes diarios o máximo semanales sobre cada placement que se está utilizando. Lo otro que también nosotros escuchamos es que hay una sensación de que el fraude publicitario está disminuyendo. Alguna vez fue un problema, pero ya no lo es tanto. Las estimaciones de diferentes empresas rondan entre los 20 y 50 mil millones a nivel mundial, 50 mil millones de dólares a nivel mundial, y podrían llegar a 100 mil en 2023. Puede haber estimaciones que sean más bajas y demás, pero lo que todos coinciden cuando hacen estas estimaciones es que el fraude está creciendo. ¿Y por qué? Justamente por este concepto erróneo, porque se plantea como que se está disminuyendo, entonces se baja la guardia, y cuando aparece una plataforma nueva como Connected TV, bueno, salen a comprar sin control. Esto es importante porque los anunciantes tienen que estar alertas. Tienen que estar alertas para comprar lo que conocen y a través de los medios que garantizan ciertos niveles de certificación. No es una recomendación no innovar, sino que cuando se innova se tiene que tener control también. Y el concepto número 3 es: conocemos a los editores, a los medios con los que pautamos, por lo tanto nuestras campañas no corren riesgo de fraude. Y este es el tercer error principal, porque uno puede saber dónde está pautando, o uno puede conocer el medio donde está pautando, pero dependiendo del proceso de compra que está usando, si yo compro en un medio masivo, conocido, respaldado y robusto, a través del Open Exchange, hay algo que vimos anteriormente que se llama domain spoofing, que básicamente es simular ser una impresión de un medio conocido. El sistema indica que está comprando en La Nación, Clarín, Infobae, el medio que sea, pero en realidad es una simulación de ese espacio publicitario. Entonces, no solamente sirve conocer a los medios y elegirlos, sino que el proceso de compra tiene que ser el correcto para evitar perder el control en esa cadena de pasos que llegan desde la inversión hasta la exposición del anuncio. Hay que tratar de evitar la mayor cantidad de saltos posibles y también tratar de perder el menor dinero posible en esa cadena. Entonces, los 3 conceptos que quería
dejarles. Era el primero, mira, voy a volver, utilizar software de detección de fraudes no es suficiente de por sí, que el fraude no está disminuyendo, y solamente el hecho de hacer un whitelist de medios, una lista blanca de medios seleccionados, no garantiza que las impresiones sean válidas, porque el proceso de compra es lo más importante a revisar. Esta era una pequeño update solamente, y ahora queríamos invitar a José Luis para que nos cuente un poco sobre esta tecnología, cómo está influyendo los anunciantes, y para eso lo voy a presentar. José Luis Casado tiene más de 20 años en la industria publicitaria, y también con, no 20 años porque no existía, pero sí hace años con el tema blockchain, y es especialista en, bueno, en tecnologías y machine learning. Así que, sin más, te dejo la palabra y que puedas compartir tu presentación, José Luis. Muy bien. Lo primero, dar las gracias a Marcos y a la Cámara Argentina de Anunciantes por la oportunidad de comentar un ratito con vosotros acerca de blockchain, y espero que os resulte interesante. Mi objetivo no es otro que hablar un poco de blockchain, pero no meterme en temas lo suficientemente técnicos para que salgáis de aquí sin saber absolutamente nada. Cuando cuando la gente intenta explicar blockchain, se pone a hablar de hashes, se pone a hablar de tecnología, se pone a hablar de muchas cosas, de muchos conceptos que la gente no entiende. Entonces, se trata de que aquí entendamos lo que es la tecnología, casos de uso que se han utilizado y sobre todo cómo esta tecnología puede aportar muchos beneficios al ecosistema digital. ¿Vale? Por supuesto, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, se abrirá ronda de preguntas al final y estaremos encantados de responderlas. Voy a ir un poquito rápido con la presentación para que luego podamos charlar sobre las dudas que tengáis, y espero que os resulte interesante. Lo primero, cuando yo doy charlas por ejemplo, en España, la Asociación Española de Anunciantes y demás, siempre me gusta empezar con algún tipo de frase, ¿no? Cuando nace una tecnología, ya sea blockchain, en su día fue Facebook, pues atraviesa tres fases, ¿no? La primera es ridiculizarla, la segunda es oponerse, y la tercera es aceptarlo como algo evidente. Os pongo un ejemplo muy básico. Cuando nació Facebook, pero fue en 2004, los anunciantes decían que era eso, era una tontería, luego que cómo iban a estar ellos ahí, y cuando tuvieron a los 2 años o a los 3 años una audiencia bastante elevada, la siguiente fue ¿por qué no estamos ya ahí? ¿Vale? Es un ejemplo, pues, que ha pasado con Facebook, habría pasado con muchísimas cosas. En el caso de blockchain está pasando y pasará exactamente igual, porque al final son tecnologías súper asentadas que han venido para quedarse. La evolución de la tecnología es una cosa que ha avanzado en los últimos años bastante. O sea, hablamos que en cuestión de 10 años, 15 años, hemos pasado de que nadie quería tener un móvil. Los que trabajamos teníamos como mucho una BlackBerry, nadie quería tener teléfono del trabajo, y ahora nadie puede vivir sin un teléfono en la mano. Hace 5 años, cuando la gente que tiene hijos decían, ¿cómo voy a darles un teléfono a mis hijos? Ahora la siguiente duda es, ¿a qué edad se lo doy? O sea, estamos aceptando la tecnología mucho más rápido de lo que esperábamos. De hecho, ahora se habla de los famosos ordenadores cuánticos comerciales, y bueno, se espera que en los próximos 25 años esto dé un salto exponencial que nos haga cambiar un poco la visión del mundo de la innovación y de Internet, porque son avances tecnológicos que van a influir tanto en las telecomunicaciones vamos, que vamos a ver el mundo de otra manera. Hace 10 años nadie se creía que un coche iba a ir solo, y ahora tú te vas a Las Vegas y puedes coger un taxi que va solo. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Te vas a un McDonald's en China y pagas con los ojos, te reconocen el iris y puedes entrar a cosas. O sea, estamos en un mundo en el que avanza demasiado rápido y la gente no es consciente porque vivimos todos metidos en nuestro mundo del trabajo, de nuestras familias, y nos damos cuenta que la tecnología es como una ola gigante que al final la tienes que coger, y si no la coges te va a tragar. Lo que pasa es que cada uno decidimos cuándo decidimos adoptarla.
Si empezamos a hablar un poquito de la tecnología blockchain, al final, explicado de manera sencilla, no es otra cosa que una tecnología que pone de acuerdo a muchas personas en que una transacción o algo ha sucedido, ¿vale? Nos ponemos de acuerdo todos sin conocernos entre nosotros. Es decir, genera una confianza entre muchas personas que no se conocen entre sí y entre todas damos fe de que algo ha sucedido. Eso es básicamente lo que es la tecnología. Una vez nos damos cuenta de que algo ha sucedido y entre todos estamos de acuerdo en que eso ha pasado, lo que pasa es que esa información que ha sucedido se guarda en un sitio que no se puede tocar. Y eso es lo que da la seguridad y la inmutabilidad a esta tecnología. Esto es un poquito de historia. Luego ya cuando terminemos la presentación, pues que os la envíen para que tengáis un poquito de cómo nació esto. Desde el 2007-2008 con el nacimiento de blockchain con Satoshi Nakamoto, que fue el primero que creó esta tecnología. El primer Bitcoin fue en 2010, transacciones, luego nació los smart contracts con Ethereum en 2015, bueno, y luego ya a partir de 2018 esto se disparó, porque al final todo esto nace con las criptomonedas, pero llega un momento, sobre todo con la red de Ethereum, que permite el desarrollo de millones de aplicaciones que no tienen nada que ver con las criptos y que funciona exactamente igual, aportando esa transparencia, esa trazabilidad y esa seguridad a cualquier tipo de industria a la que le queramos aplicar. ¿Vale? No sé cuántos de vosotros conoceréis a esta mujer, entiendo que algunos, es un poco famosa, es Juego de Tronos. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, no sé cuántos estamos ahora mismo en la sala, no sé, imaginaros que estuviéramos 2000 y nos estuviéramos 2000 y estuviéramos 2000 en el mismo edificio y de repente por la ventana vemos a esta mujer con un dragón. Pues nos quedaríamos todos alucinados y lo primero que haríamos al llegar a casa, contar a nuestras familias, oye, que he visto un dragón. Y entonces lo primero que te diría tu familia es, estás como una cabra, estás loco, es imposible. Entonces cada uno de nosotros le diría, pues mira, llama a Marcos, llama a tal, llama a Pascual y entre todos daríamos fe que es verdad, que hemos visto un dragón y entonces la gente empezaría a creer que hemos visto un dragón de verdad y una vez todos los 2000 estamos de acuerdo en que hemos visto el dragón, ese dato, esa transacción, uno de nosotros seríamos los encargados de guardarlos en la cadena de blockchain en uno de los bloques, ¿vale? Al final, una cadena de blockchain no es una cosa, no es otra cosa que una serie de bloques, una serie de cuadraditos que contienen una información encriptada. Lo de encriptada es importante. Cualquier tipo de transacción que se guarda en blockchain se guarda de manera encriptada. ¿Qué es encriptar? Pues al final es coger un código alfanumérico, en el caso de Ethereum se le denominan hashes, se utiliza ethash, y lo que haces es coger una frase, una palabra, un PDF, lo que os imaginéis, una foto. Hay programas que transforman esa foto en ese código alfanumérico, se encripta, se guarda, y ese numerito, con letras y números, es el que se guarda en la cadena del blockchain. ¿Vale? De tal manera que se queda ahí y no se puede modificar, pero se guarda siempre de forma encriptada. Os he puesto un ejemplo de cómo son los bloques, ¿vale? Para que sepáis una prueba. Por ejemplo, si os fijáis en la diapositiva, tenéis el bloque 43, el bloque 44, el bloque 45, y os digo que es inmutable todas estas porque en el bloque 44 contiene la información del 45 y el 45 del 46. O sea, al final se van duplicando las informaciones de tal manera que si alguien quisiera manipular el bloque 43 y fuéramos minando, minar se llama cuando alguien va a grabar algo en blockchain y fuéramos por el bloque 100, tendría que modificar del 100 para abajo hasta llegar al 43, cosa materialmente imposible. Para que os hagáis una idea, podéis usar en internet cualquier plataforma de encriptación, hay muchas, o sea que no tiene nada que ver con blockchain, pero para que sepáis cómo es. Tú transformar una frase o una palabra, por ejemplo la palabra mesa, de manera encriptada es muy sencillo. Es decir, hay un programita que tú pones mesa, le das a encriptar y te aparece un código, ¿vale? El problema o la ventaja de la encriptación no es otro que el crear la encriptación es muy sencillo. Dura segundos. Ahora bien, el desencriptar un hash de este nivel, imaginaros, para el ordenador más potente que hubiera en el mundo,
tardaría años y años y años en poder descifrar el que eso fuera reversible. ¿Vale? Es tan seguro, de hecho, en Estados Unidos, los sistemas gubernamentales utilizan este tipo de información, este tipo de encriptación, para manejar la información y pasar de uno a otro. Ya os digo, es tan seguro que es materialmente imposible el hacer el puente, el reverso del hash. De hecho, ahora mismo uno de los grandes problemas que existen, como os comentaba, con la computación cuántica, de hecho China ha lanzado hace una semana que ha conseguido manejar 66 qubits, vamos, que ha hecho una mejora importante en ese campo. La principal preocupación que hay a nivel mundial es todo esto, es decir, cuando alguien consiga tener un ordenador cuántico lo suficientemente potente, ¿será capaz de romper todo esto, desencriptar toda esta información y poder hackear Internet en general? La respuesta es sí y no. Pero bueno, eso da para otra charla. Pero a día de hoy, lo que quería comentar es que la seguridad con este tipo de encriptación es absoluta. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba, que la criptografía, lo que era un hash, lo que utiliza Ethereum se llama ethash, ¿vale? Y si alguien quiere profundizar más en este tipo de encriptación, pues luego lo hablamos. Otra cosa importante es la diferencia entre una red pública y una red privada, ¿vale? La diferencia básicamente es que en una red pública, bueno, voy a empezar por las privadas. En las privadas, las redes están formadas por nodos, ¿vale? Y esos nodos, si es privado, yo tengo mi nodo y os daría permiso a vosotros para tener el vuestro. Es decir, por ejemplo, en el mundo de la publicidad existen X agencias de medios, no sé, me lo voy a inventar, 5 muy grandes, y luego hay muchos anunciantes. Pero ponte que anunciantes muy grandes haya 30. Entonces, imaginaros que creásemos una red privada entre todos y cogiéramos esos 30 anunciantes, cada uno con su nodo y uno por cada agencia. El problema de las redes privadas es que en el momento que tú pones de acuerdo al 51% de los nodos, la red puede ser hackeada y por lo tanto el dato puede ser manipulable. Nosotros en la parte de AdWatch optamos por la red pública. ¿Por qué? Por esto mismo. Cuando tú tienes una red pública como Ethereum es prácticamente imposible. Hay millones y billones y millones y millones de nodos. Es imposible poner de acuerdo al 51% y por lo tanto la red jamás va a ser hackeada. Dentro de Ethereum hay una cosa muy importante que son los smart contracts, ¿vale? Explicándolo de forma muy sencilla. Es un contrato inteligente. ¿Qué quiero decir con inteligente? Que es exactamente igual que un contrato físico que podamos firmar entre varias partes, pero solo se ejecuta única y exclusivamente si se cumplen una serie de condiciones y si se cumplen esas condiciones, entonces no hace falta que se firme nada. Se ejecuta y se hace válido. Eso es un smart contract. Es importante que conozcáis esto en la red de Ethereum, porque ya no solo en AdWatch, sino en cualquier cosa que vayáis a hacer en la red de Ethereum, funciona casi todo con smart contracts. ¿Vale? Aquí esto es un ejemplo de cosas que se están haciendo más allá del tema publicitario. Todo el tema de logística, gracias a blockchain, tú puedes sensorizar, por ejemplo, las lunas de los coches. Hay una marca de coches que sensorizó todo el proceso de compra, todo el proceso de fabricación de lunas de coches, con el fin de detectar si a posteriori había un fallo en esa luna de coches, en qué punto de la cadena podía haber estado el error y así evitar que más lunas salieran defectuosas. Otro, por ejemplo, es el pollo. En el caso del pollo, en España, por ejemplo, se ha desarrollado una aplicación blockchain que es capaz de certificar que el pollo es ecológico o de corral. Si tú ahora mismo vas al supermercado y coges un alimento, tú puedes ver que es biológico o que es de corral o que es, vamos, que no está alimentado con química, pero no puedes saber si eso es verdad o mentira. Solo puedes ver que en una etiqueta lo pone. ¿Qué han hecho? Pues han sensorizado dentro de la granja la vida útil del pollo, saben dónde comen, saben lo que comen, saben dónde viven, saben todo ese dato casi en tiempo real se va guardando en blockchain de tal manera que no es manipulable por un tercero que tenga intereses en certificar una cosa que luego no es. Y al estar en blockchain, tú cuando vas a comprarte el pollo hay un QR que tú lees
y tienes acceso a la vida de ese animal, dónde está la granja, qué es lo que ha hecho, cuándo lo ha hecho, etc. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto similar con la trazabilidad de las verduras, identificando todo el proceso de recolección de las verduras, si se utiliza algún fertilizante, cuál es, si está reglamentado, cuál es la vida útil, por qué, cómo es la fabricación de esa verdura, cuáles son los pasos en la fábrica. Toda esa información se sube a blockchain de tal manera que el consumidor final puede ver si esa verdura realmente es lo que dicen que es, ¿vale? ¿Qué conseguimos con todo esto? Una mayor transparencia de cara al consumidor final, que al final somos los que consumimos producto y los que tenemos que tener la certeza de que ese producto realmente es lo que nos dicen que es, ¿vale? En el caso de Nike lo utilizan blockchain para certificar que sus zapatillas están hechas con X materiales. Visa se ha metido en el mundo de las monedas digitales, ahora está en la BBVA con el lanzamiento del euro, en China está con el euro, bueno, está todo el mundo metido ahora mismo en blockchain. Luego, en la parte de publicidad, nosotros hemos desarrollado un concepto que es transparency, que es la mezcla entre cierto y transparencia. ¿Por qué? Como os comentaba, bueno, creo que fue hace 2 años y medio, la principal preocupación en España de la Asociación Española de Anunciantes era la transparencia. ¿Vale? Y bueno, y lo sigue siendo. Bueno, entiendo que en España y en todos los países. ¿Por qué? Porque como os comentaba Marcos, en el ecosistema digital todo es bastante opaco, ¿vale? Y es bastante opaco porque no existen o no existían herramientas que fueran capaces de aportar un poquito más de luz, ¿vale? ¿Y qué problema hay? Bueno, pues que al final los anunciantes invierten $1 o €1 en un sitio y no saben qué pasa con él en todo el camino hasta que sale su publicidad. Y el que sale su publicidad, a veces no sabemos si ha salido o no ha salido y nos tenemos que fiar de un Excel que reporta a un tercero cuyo dato puede o no ser manipulable, ¿vale? Esa es la realidad del ecosistema actual. Por muchas herramientas en el medio de medición, por muchas cosas que haya, al final lo que está claro es que en el ecosistema actual, desde el origen hasta el destino, no existe ninguna herramienta que sea capaz de saber qué pasa con el camino y sobre todo que al final de ese camino el dato que se recoja se guarda en un sitio que no pueda manipularlo nadie, ¿vale? Ese es el concepto principal que hemos desarrollado dentro de AdWatch. No voy a entrar en esto porque ya lo ha comentado Marcos antes, ¿vale? Son temas de fraudes a nivel global, cuánto es la programática, cuáles son las principales problemáticas en el mundo de la programática. Sí es cierto lo que dices tú del Open, ¿vale? Y de los private deals. El problema que veo yo, que yo trabajo mucho con los algoritmos por dentro de los DSPs, es que si solo en mi opinión no es dejar de lado el Open y centrarnos en el otro, sino hacer el Open mejor. Es decir, si nosotros nos centramos en el otro, entonces eliminamos la capacidad del DSP de la optimización que pueden llevar sus algoritmos, porque al final solo va a salir en X medios. Entonces de lo que se trata es de mejorar esos algoritmos y hacer ese Open mucho más transparente. Esta diapo es un ejemplo de las miles de herramientas que existen ahora mismo en el mundo digital, es una locura. ¿Y qué pasa? Que en el mundo digital no existe una herramienta de certificación como tal. Existen verificadores como puede ser un IaaS, existen medidores, tenemos Google, tenemos un montón de cosas, tenemos medidores, pero no existe un certificador como tercero de confianza que además sea externo a todo el ecosistema, que trabaje de una forma diferente y de hecho esa es la principal preocupación que nos trajo a crear AdWatch. ¿Cuáles son las principales ventajas? La trazabilidad, seguridad, la inmutabilidad y la transparencia. Al final son todo ventajas de la tecnología AdWatch. ¿Por qué trazabilidad? Porque somos capaces de trazar desde el origen hasta el destino qué pasa con cada impresión lanzada. La seguridad, ¿por qué? Porque al final utilizamos esos hashes de los que hemos estado hablando antes, desde el origen hasta el destino. La inmutabilidad es que guardamos toda la información de las impresiones de manera encriptada con esos hashes en la red de Ethereum. Y sobre todo que tenemos esa transparencia de cara al sector, porque ni siquiera nosotros tenemos acceso a manipular absolutamente nada.
¿vale? ¿Cómo funciona el ecosistema actual? Bueno, pues al final, esto lo sabéis todo mejor que yo, tenemos un tag, tenemos un JavaScript o tenemos un código que se sube a un ad server o se sube a un DSP, ese ad server aterriza en un publisher, ese publisher muestra una impresión y esa impresión recoge una serie de datos que se devuelve a al origen, ya sea al DSP o tal. ¿Qué pasa al final? Que el reporte que se genera es propiedad de una empresa privada, que sea el que recoge el dato. ¿Y qué problemas veo yo en el ecosistema actual? En primer lugar, que esos tags o esos redirects o esos códigos que se lanzan desde el origen no tienen no están controlados. Es decir, en el momento que tú lo creas y lo subes a un sitio, no tienes control sobre él. Es decir, si alguno habéis visto un JavaScript, o sea, un redirect por dentro, tiene su píxel de clic, su píxel de impresión, su píxel de tal, su píxel... Al final, si un técnico es lo suficientemente listo y sabe de programación, puede coger ese tag y manipularlo de tal manera que el resultado de vuelta sea el que a mí más me interese. Eso puede pasar. Luego, el segundo problema es que cuando se genera esa impresión y se generan esos datos, gracias a los bots, gracias a una serie de cosas, primero no sabes si eso no es. Luego, si lanzas un pre-roll o un vídeo, en muchos casos no sabes si es un pre-roll de calidad o te han metido un auto-stream, que no es click-to-play. O sea, tienes una serie de métricas que en realidad no estás siendo capaz de identificar si el anunciante por lo que ha pagado es lo que tiene. ¿Vale? Y luego el tercer problema es que el dato recogido, como comentaba antes, si ha reflejado 1.000.000 de impresiones, no deja de ser una máquina, aunque esté alojado en Amazon, que por donde sea, que puede ser manipulada. Es decir, si yo a mí tengo una orden de compra de 1.000.000 de impresiones y mi herramienta, no AdWords, la que sea, dice que son 700, voy a perder dinero. Yo voy a perder dinero y toda la cadena va a perder dinero. Entonces, a mí me interesará que cuanto más se asemeje al millón, más voy a facturar y no digo que se haga, digo que se puede hacer, que se puede manipular esa información para que se acerque más a ese millón. ¿Vale? ¿Qué solucionamos con este tipo de tecnología aplicando blockchain? Pues lo primero que se hace es hacerle una pequeña modificación a ese tag. ¿Vale? Una vez la agencia o el anunciante ha metido su píxel de clic, su píxel de impresión, su píxel de control de IA, su píxel de lo que quieran meter, recibe una pequeña modificación. ¿Vale? Esa pequeña modificación lo que le hace es asignarle por cada tag un hash de los que hablábamos antes y entonces se le hace inmutable. Cualquier modificación que se le haga a ese código a posteriori, la red de blockchain lo detecta como falso y no lo certifica. ¿Vale? Eso es lo primero que hacemos, asegurarnos desde origen que nadie toca la pieza. Lo segundo que hacemos es que cuando se genera esa impresión, se genera un segundo hash. Al generarse el segundo hash, se ejecuta un smart contract que hemos identificado antes, que lo que hace es decir, la pieza esta que tiene el hash número no sé qué, corresponde al tag número 1 que tiene el hash no sé cuánto. Si la respuesta es sí, se hace una serie de comprobaciones y entonces si la respuesta es sí, se genera un tercer hash que matemáticamente lo que hacemos es la unión de los otros dos para hacerlo más complejo. Se recoge toda la información del navegador de esa impresión, viability, IP, el lenguaje navegador, si ha producido un clic, los percentiles si son vídeos, si se ha visto el 25%, el 50%, el 75%, el 100%, por lo tanto sabes la VTR, si tiene sonido, si el sonido ha sido apagado después, si ha arrancado sin sonido, o sea, un montón de métricas, por supuesto el país donde se ha servido, la localización, un montón de cosas, se encripta en el hash y se guarda automáticamente en la cadena de blockchain. ¿Para qué? Para no solo controlar de origen a destino qué pasa, sino que en el destino esa información nadie pueda manipularla. Y entonces evitemos que el dato real no pueda ser manipulado a posteriori. Y aplicamos esa transparencia de la que hablábamos antes. ¿Vale? Todas las otras herramientas que se están actualizando en la actualidad, y a todos, que son buenísimas, se aplican en el medio de todo esto. Es decir, ellos controlan qué pasa en el medio. Nosotros controlamos lo que pasa en el principio y lo que pasa en el final. Y entonces hacemos que no se pueda tocar. Otro de los principales problemas que nos hemos encontrado es que como llevamos años utilizando los mismos códigos para servir publicidad, el píxel de clic, por ejemplo, está siendo bloqueado por millones de adblockers, de listas de adblockers. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de reportarle al anunciante su campaña,
están reportando muchos menos clics de los que realmente tienen. Nosotros, como actuamos por otro lado, no estamos siendo bloqueados, entonces llegan los reportes y decimos, oye, no solo has tenido 1 millón de impresiones con todos estos datos, sino que además has tenido estos clics en vez de los que tú dices. Además, grabamos vídeos de cómo están siendo bloqueados. Otra de las cosas que hacemos también es recoger cada una de las URLs donde se ha mostrado la publicidad. No solo el árbol, o sea, el árbol principal, sino la URL entera. De tal manera que sabemos en la parte programática, en Open, vamos a depender mucho de los iframes, pero el 80 al 85% en Open se están identificando cada una de las URLs, de tal manera que tenemos por cada una de las URLs todas las impresiones, clics, tal. Y además, al recoger todo eso, cuando se hace una planificación y se contratan varias redes a la vez, podemos identificar si esas redes están sirviendo en los mismos sitios, los mismos formatos. De tal manera que podemos decir, si has contratado la red 1 y están sirviendo en la nación, y si han contratado la red 2 y están sirviendo en la nación, y la red 1 tiene un CTR mayor, podemos comunicarle a la red 1, oye, sigue apostando por este medio, pero a la red número 2 se le dice, oye, quita la nación porque está funcionando peor. Ya no vamos a entrar en que no tienen que estar duplicados, no, bueno, en las recompras, todo eso no vamos a entrar, simplemente la herramienta detecta todas esas cosas, ¿vale? Esto es un ejemplo de dashboard de la herramienta donde podemos ver un montón de cosas, ¿vale? Y luego esto es un ejemplo de hashes, de lo que la herramienta recoge. Recoge todos estos hashes y se guardan en Etherscan, donde puedes ver el bloque donde se ha guardado, la transacción, el coste en Ethers, etcétera. ¿Vale? Y por mi parte, creo que estamos en tiempo porque quedan 15 minutos para preguntas. Esto es todo. O sea, al final nosotros en LATAM hemos llegado a un acuerdo con Kikats para comercializar toda esta parte y la verdad es que fenomenal. Aquí en España ya estamos trabajando con un montón de anunciantes y allí ya hemos hecho un test con Mondelez. Estamos viendo muchísimas cosas allí y creo que es una oportunidad fantástica para entre todos, como siempre digo, hacer el ecosistema un poquito mejor entre todos. Muchas gracias, José Luis. Marcos, ya te lo silencio. Tenemos una pregunta en el chat. No sé si Marcos la pudiste leer. ¿O querés que se la lea? A ver, pregúntate. ¿Cómo es el... muchas gracias, José Luis. Ahí quedó más... Es un panorama bastante amplio y creo que para la gente que está, como nosotros, que está recién volcándose a blockchain, es muy interesante, pero todavía es bastante complejo. Es bueno saber que ya hay anunciantes que ya lo están utilizando y, y alguna de las cosas que seguramente te vamos a preguntar es sobre la implementación. Voy con la pregunta que acá nos deja Rodrigo Díaz, que es de Uruguay. ¿Cómo es el impacto de tiempos de demora para que los usuarios efectivamente vean las pautas con los tiempos de cálculo que requiere el minado encriptado de blockchain? A escala de adopción masiva, ¿es enérgicamente sostenible integrar blockchain en el pautado digital? Bueno, es que yo no entiendo muy bien en lo de los usuarios. Si se refiere a si esto retrasa lo que es una pauta digital en el mundo digital, la respuesta es no. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido campañas de un mismo anunciante con 100 tags, que son muchos. Se devuelven los tags en cuestión de horas porque la herramienta los modifica automáticamente y sigue su curso normal. O sea, nosotros lo que hacemos es recibir los tags, los devolvemos automáticamente y ellos ya siguen su pauta digital normal. Ellos lo suben a los DSPs o se lo mandan a los soportes que hayan contratado, lo que sea. O sea, no retrasa absolutamente nada. Creo que la segunda parte de la pregunta se refería a una polémica que se generó hace un tiempo. Así por con el el minado tema de la energía. Pero eso es para el de la Bitcoin. energía. Sí. Ah, ok, perfecto. En Ethereum eso no. No, es que al final el problema o sea, es que el problema ya no es solo el problema de la energía, es el problema de los chips. Claro. Al final estamos consumiendo una cantidad de chips tan grandes que tú ahora mismo vas a comprar una lavadora y tienes retrasos. Y las tarjetas gráficas para los ordenadores para minar, pero todo eso se está solucionando. O sea, al final, si nos damos cuenta, hay noticias también que dicen que
que el minado de bitcoins sigue siendo todavía mucho menos, consume bastante menos energía que la banca tradicional. Lo que pasa es que de eso nadie habla, porque no Sí, interesa. por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, eso se generó un revuelo hace un tiempito. Sí. ¿Cómo surgió la idea de aplicarlo en publicidad? Pues por lo mismo, o sea, yo llevo muchos años, siempre llevo viendo lo mismo. Tengo muchos amigos anunciantes y creo que hacen falta mayores herramientas de control, pero no de control en sí, sino realmente terceros de confianza que no estén en el medio, que no pertenezcan a la cadena. Entonces, que sean externos a todo y que puedan ayudar a mejorar esto un poco. O sea, yo cuando estuve la primera vez hace 1 año y medio, 2 años en la asociación aquí en España, estaba Coca-Cola, estaba Procter, estaban los bancos, estaba todo y todo el mundo estaba preocupado por lo mismo, que era el tema de la transparencia. La única manera a día de hoy, y lo digo de corazón, hoy se llamará AdWatch y mañana lo hará Google o lo hará Amazon o lo harán otros, es esta. O sea, no tienes ninguna otra tecnología que te permita, que no digo AdWatch, ¿vale? Olvidaros de la palabra AdWatch. No existe ninguna otra tecnología para controlar de origen a destino una cosa. Cuando tú quieres controlar la trazabilidad de una cosa, ya sea una caja o una impresión digital, la única tecnología que te permite hacerlo es esta. Porque es la única que te permite controlar mediante hashes el proceso y sobre todo guardar la información en un sitio seguro. Entonces la idea viene de ahí, oye, yo tengo cada vez que se lanza un proyecto, lo primero que tienes que preguntarte, esto es hay muchas startups, lo primero que te tienes que preocupar es qué necesidad cubre. O sea, hay mucha gente que vende blockchain y luego no termina de desarrollar las aplicaciones. Hay mucho humo. O sea, lo primero que tienes que es, alguien tiene una necesidad y luego vamos a ver qué tecnología puede cubrir esa necesidad. A lo mejor es blockchain o a lo mejor no. O sea, a lo mejor tiene sentido, a lo mejor no, a lo mejor es otra. O sea, no todo tiene que ir porque es súper trendy, sino, ¿tiene sentido utilizar blockchain para esto? Sí. ¿Tiene sentido utilizar blockchain para la huella de carbono en los hoteles? Pues probablemente no. O sea, no todo vale. No sé si me explico. Los medios tienen que implementar algo especial. Entiendo No, que por el recorrido que hiciste antes, no, pero... Hay dos partes, ¿vale? AdWords tiene dos partes. La primera es controlar la publicidad. Ahí en los medios no tienen que hacer nada. Es la agencia de medios con los anunciantes, con sus piezas y sus cosas. Luego AdWords tiene la segunda parte, que es la de la certificación que hemos lanzado hace muy poquito, que es la certificación de audiencias de los medios. Vivimos en otro mundo y es que en los medios de comunicación dicen que tienen X audiencia, pero nadie es capaz de controlar si eso es verdad o no. Sí, tenemos un Comscore que es maravilloso, tenemos tal, pero en realidad una herramienta que certifique, un tercero de confianza que certifique que en realidad no tenga acceso ni siquiera al dato, no existía. Ahí sí tienen que implementar un pequeño código en el header de la página y es exactamente igual que en la parte de publique, pero en la parte de medios. Es decir, nosotros analizamos la página y en tiempo real recoge la información de la página, usuarios únicos, tal, se encripta y se guarda. De tal manera que ahí tienes un tercero de confianza que te dice, oye, que sí. ¿Qué te permite eso? Ser más transparente al que le vendes la publicidad. Está perfecto. Vos, cuando estabas haciendo la presentación, comentaste que, a ver si me perdí quizás, pero en el hash, o quedaba registrado en algún lugar características de cada impresión, geolocalización y demás. ¿Eso de dónde saca la información la cadena de Del bloques? navegador. Del Del navegador. navegador toma la información. Okay. Claro, tú lanzas la impresión, esa impresión tiene un montón de datos y son esos datos los que se guardan. Eso funciona siempre igual. O sea, tú al final metes cualquier herramienta de medición lo hace así. Tú metes un píxel dentro de la pieza, recoge una serie de datos de esa pieza y es la que guarda en un sitio o en otro. Por Lo que supuesto, pasa es quería que saber hace si... una serie de comprobaciones previas y luego se guarda en otro sitio. Quería saber si en este caso era similar o si ustedes tenían un sistema propio de información o otra recolección de datos. importante que has comentado tú antes, el tema Google, con el tema de las cookies. O sea, en el momento que Google quite las cookies,
nosotros, por ejemplo, no nos afecta, porque nosotros cada vez que lanzamos algo así creamos nuestro ID único. Entonces nos da igual, no entramos en esa, no tenemos ningún problema Claro, con la pérdida de cookies. está perfecto. Y volviendo un poco al punto, esto tiene un costo, digamos, las transacciones de Ethereum, si yo quiero mandar un Ethereum a otra persona, tiene un costo por la cadena, ¿no? Si uso Tron, bueno, no me quiero volver técnico, pero si uso Tron, si uso Binance o lo que sea, esto tiene un costo por cada smart contract que se arma. Sí. ¿Qué costo asociado tiene hacia la campaña? O incremental. Nosotros de cara al sector digital no podemos hablar, no por nada, sino porque si ni siquiera saben lo que es blockchain, tampoco vamos a hablar de transacciones, de ethers y de monedas. Entonces, Claro. lo que hemos hecho es hacerlo lo más fácil posible y aplicar un CPM, un fee tecnológico, Ok. un fee tecnológico para lo que es preparar la herramienta para cada cliente, porque nosotros tenemos métricas, por ejemplo, una es el Ad Score, que lo que hace es unir varias métricas. Por ejemplo, si un perro ha tenido sonido, si ha tenido el visionado al 100%, si ha tenido un clic, si ha tenido... Juntamos matemáticamente las métricas, las unimos en un percentil y entonces podemos identificar cada URL, qué tan alto es ese percentil a la hora de optimizar en tiempo real la campaña. Entonces, todas esas personalizaciones las hacemos para cada cliente. Entonces, tiene un fee tech que se paga cada cliente y luego tiene un CPM muy bajito que con eso se cubre todo lo que comentas tú de los ethers y demás. Si es cierto que ahora mismo el ether está por las nubes y entonces las transacciones salen caras. Pero eso el otro día tuvimos una reunión donde decían, es que estamos preocupados un cliente porque si sube mucho el ether vamos a tener que pagar más. No, 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 no. Eso es problema nuestro. El CPM es el que es. Si sube el ether a 50 millones de dólares es mi problema. Ya veremos cómo lo arreglamos. Claro. Ok. ¿Y cuál crees que será tiene alguna estimación sobre la adopción que puede tener esto durante los próximos meses, años? ¿Tienen eh, Pues algún feedback de las cámaras de anunciantes o del IAB, digamos? ¿No? sí, en IAB tenemos mucho apoyo por parte de IAB y de la EA. Cada vez son más los clientes que apuestan por esto. Pero porque si, como tú bien has dicho antes, el fraude ronda un 20, un 25%, si es que esto son matemáticas, como toda en la vida. Toda la vida son matemáticas. A ti te cuesta un CPM $1. El 20% de $1 es 0,20. Si tú en el 0,20, que se supone que estás perdiendo, una tecnología como esta es más barata, ya estás ahorrando dinero. Si tú contratas 10 millones de impresiones y una herramienta te está diciendo que son 8 millones en vez de 10 millones, hay 2 millones que te están diciendo que es verdad y no es verdad. Ya estás ahorrando dinero. O sea, al final la adopción está siendo lenta porque es una tecnología compleja, pero está siendo aceptada muy bien. Y en algunas agencias también. Está muy Aquí hay bien. una pregunta que pone... Hay dos preguntas, sí, eso quería comentarles. Dale, sí. Arrancamos con la que está primero. Muy interesante el webinar. ¿Qué tan avanzados estamos en Argentina respecto a España en esto? ¿Ya tienen clientes en Argentina? El único test que hemos hecho en Argentina es con Mondelez. Estamos evangelizando, hemos lanzado hace muy poquito allí. Perfecto. ¿Y han tenido medios que los hayan querido contratar para certificar y garantizar la transparencia que ofrecen sus anunciantes? Hemos lanzado hace nada, hace menos de un mes. Hemos terminado los test con portales muy importantes de blockchain y ahora estamos viendo a periódicos muy importantes para hacer los primeros tests, pero que no tengan 2 millones de usuarios, sino que tengan 50. O sea, nosotros preferimos lanzar el producto con un medio muy grande, que veamos que funciona, primero hacer muchos tests y cuando estén hechos los tests ya abrir a todo el mercado, porque vamos pasito a pasito. Pero sí que tiene todo el sentido del mundo, porque al final el control de las audiencias es tan importante como el control de la publi. Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, yo creo que para ir cerrando, porque ya, no, a ver, estamos casi sobre la hora. Bueno, queríamos agradecerte, José Luis, por la presentación, por traernos un poco de información sobre esto que es blockchain aplicado a publicidad. Y bueno, si tienen más consultas, nos pueden escribir, le pueden escribir a Lila también y se las pasarán a José Luis. Sin problema. Pero bueno, les agradecemos a todos por participar y por nada, seguir escuchando sobre esto que es el fraude digital y qué herramientas hay para combatirlo. No sé si Lila querés decir algo más, pero por mi No, parte ya agradecerles estamos nuevamente a cerrando. José Luis y a vos, Marcos, contarles que mañana vamos a estar viendo las dos presentaciones y la grabación del webinar, por si después también lo quieren compartir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, estamos en horario, pueden habilitarse, los participantes se pueden habilitar su propio micrófono si quieren decir algo o contar alguna experiencia. Cualquier anunciante que quiera una formación más específica de blockchain, que nos contacte, tanto a Kikats como a mí por LinkedIn, lo que necesitéis. Perfecto. Gracias, José Luis. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias por participar.